Bienvenidos, queridos jóvenes, a este nuevo programa, Abre los Ojos, edición joven. Bienvenido, pastor, de nuevo aquí con nosotros. Gracias por venir. Mari Carmen, gracias a ti por invitarme a tu programa. Espero de que este lapso de tiempo podamos disfrutarlo bastante. Vamos a hablar de un tema verdaderamente interesante que se titula ¿Dónde están los muertos? ¿Verdad, pastora? Que suena interesante. Sí, de verdad suena interesante porque para muchos es un tema tabú, un tema mito, y para otros, pues muchos de ellos confiados en la creencia popular de que cuando mueres, si eres bueno vas al cielo y si mueres y eres malo vas al infierno. Hoy tocaremos un tema álgido, interesante y muy importante. Correcto. De hecho, muchos jóvenes se preguntan hoy en día, ¿qué dice la Biblia acerca del espiritismo? ¿Puede completarnos alguna explicación, algo? Claro, como preámbulo, Mari Carmen, quisiera comentar de que, ¿qué sentido tendría, si somos sinceros de corazón, qué sentido tendría decir de que cuando alguien se muere se fue al cielo o se fue al infierno, o fue al purgatorio, fue al limbo? ¿Qué sentido tendría si la palabra de Dios enseña totalmente de que Cristo vendrá a resucitar a los suyos, Cristo vendrá a recoger a su pueblo? No tendría ningún sentido. Acompáñenme por favor al Evangelio de San Juan en el capítulo número 14. Evangelio de San Juan en el capítulo número 14. Vamos a leer allí algo importante. Dice en el verso número 3, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es interesante, porque la propuesta de Dios es que tú estarás con su Hijo, tú estarás con Él, no cuando tú te mueres, mas sí cuando Él venga por segunda vez a este planeta. ¿Cómo te parece, Mari Carmen? Es importante, es interesante. Aún más, es verdad, ¿qué sentido tendría el que Dios nos prohibiese, el que su palabra nos prohibiese comunicarnos con nuestros amados, con mi padre, con mi madre, la abuelita, el abuelo, mi hermano, mi tía, mi esposa, que ya ha fallecido? ¿Qué sentido tendría que Dios nos dijese de que está prohibido comunicarse? No debemos hacerlo. Si son nuestros parientes, si les amamos, pues no os perdáis, porque ahora vamos a comenzar a dar respuesta a todas estas preguntas. Acompáñame al libro de Levítico, por favor. Libro de Levítico, vamos a leer en el capítulo número 19. A partir del verso 31 vamos a leer. Levítico 19, 31, y dice: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni les consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová soy vuestro Dios. Dios está dando una declaración importante. No lo hagáis, no vayáis, porque Dios sabía de que seríamos engañados. Ahora debemos preguntarnos, cuando tantos lo hacen, ¿en realidad están contactando con sus seres queridos? Porque la palabra de Dios nos dice de que el que muere nada sabe. Pero sigamos nosotros en nuestro caminar y veremos luego otras respuestas. Perfecto. Pues cuando muere la persona, ¿a dónde va el espíritu de la persona cuando muere? Porque muchos creemos que después de muerte hay una vida. Claro. Queremos saber qué sucede después de muerte. Para contestar esta pregunta voy a hacerlo de una forma dinámica, amplia, segura, pero muy sencilla. Antes de esta pregunta debemos entender qué es el ser humano. El ser humano es denominado en la palabra de Dios alma viviente, ánima viviente, ser humano. Y un alma viviente, un humano como tú y como yo, es la composición de dos factores. Dice de que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Del polvo de la tierra. Y Génesis 2:7 dice de que insufló, sopló aliento de vida. Dicho en términos de las lenguas antiguas, sopló, insufló, aliento de vida, chispa de vida, espíritu de vida, vida en sí. Ese cuerpo hecho de barro allí estaba inerme, yerto,
no tenía vida en sí mismo. Pero a partir de que el mismo Dios, Génesis 2.7, queridos amigos, vamos a leerlo. Génesis 2.7 dice claramente aquí, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No fue sino hasta que sopló que Adán inhaló y cobró vida. Dos factores pues importantes en el ser humano. Somos una unidad sellada, compuesta por un área física, polvo de la tierra, y por otra parte o área espiritual, que es el aliento de vida. Pero entendemos aliento de vida no como otro William que vive dentro de mí, porque cuando el William físico muere y va a la tierra y es incinerado o enterrado, pues el William espiritual sale y va a otras latitudes, va a otras esferas, contacta con otros espíritus. Esto no es lo que dice, queridos amigos, la palabra de Dios. Por eso vamos a leer Eclesiastés 12.7. Eclesiastés 12.7. Pongámonos a tono con la palabra de Dios y miremos qué nos dice. Eclesiastés 12.7. Y dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, insisto, nuevamente la palabra aquí, sea en hebreo, en griego, nefesh, ruach, neuma, de donde viene la palabra neumático. ¿Qué es un neumático? Aquel elemento, aquella cosa, ¿verdad? Aquel recipiente que contiene aire, A partir de esto, podemos decir de que cuando muero, voy a la tierra, si soy enterrado, porque podría ser incinerado, vuelvo a la tierra. Pero mi área espiritual, entendida no como un ente pensante, no como un ente razonable, sino como la chispa de la vida, el espíritu, el aliento de la vida. Este es el que vuelve a Dios, porque Dios lo toma. Si te tapo la nariz una media hora, ¿podrías seguir viviendo, Mari Carmen? Seguro que no, pastor. En pocos minutos, muy pocos minutos, o menos de un minuto, comenzaría el cuerpo a experimentar la muerte. Primero en su coloración catatónica y después en los espasmos que se van presentando. No habría irrigación de sangre y comenzaríamos a experimentar algo que llamaríamos muerte. La muerte. Pero esto es muy interesante, porque Dios dice de que cuando morimos, el aliento, la chispa de la vida vuelve a Dios, que fue el que lo dio. No va a ningún sitio, no tiene conciencia en sí, no experimenta vida después de la vida. Es la verdad de la palabra de Dios. Otras son las cosas que las películas o los hombres o la tradición popular nos han inculcado. Pero eso debe ser sopesado a partir de un escrito está por la palabra de Dios. Un punto muy importante que ha remarcado, pastor, es que el espíritu no tiene conciencia en sí. Es incorrecto pensar que sí que sea así, ¿verdad? Vamos a ver y dejemos que la misma palabra de Dios, Mari Carmen, nos diga. Allí mismo en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso número 5, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Fenecieron ya, nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. No tienen conciencia, ¿verdad? Cuando uno de los dos factores que componen la vida humana, el alma humana, la persona humana, se separa del otro, el aliento del polvo, el polvo del aliento, de la chispa de vida, fenece la vida, ya no hay vida. Y Dios recoge el aliento que le dio a esa persona cuando le formó en el vientre de su madre. Lo recoge. Esto es interesante, esto es importante. Podríamos ver otro texto, el Salmo 146.4, por ejemplo. El Salmo 146.4. Vamos a mirarlo de una manera rápida. Salmo 146.4. Dice:
pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. En ese mismo día dejas de razonar. En ese mismo día dejas de estar vivo. En ese mismo día dejas de ser una persona. Ahora eres un cadáver. ¿Eh? Porque has vuelto al polvo de la tierra, has fallecido, has muerto. Y esto es bueno tenerlo en cuenta, queridos amigos. Sí, y tomando a Jesús como ejemplo, ¿cómo hablaba Jesús de la muerte? Jesús hablaba de la muerte. Veamos Juan 11:11. Dejemos que la misma palabra en el Evangelio de San Juan, precisamente hablando de la muerte de Lázaro, Jesús nos está hablando de manera maravillosa. Dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para resucitarle. Jesús llama literalmente a la muerte un sueño, un estado de sueño. ¿Por qué? Porque 1 de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, dice claramente que cuando Él regrese, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de mando, mandará a que se levanten los justos de la tierra, los justos muertos, y los resucitará en una primera resurrección. ¿Ven? Otro día hablaremos de este otro estudio porque habrá una segunda resurrección, la cual menciona la palabra de Dios, y es la resurrección de los impíos, de todos aquellos hombres y mujeres de toda clase de pueblo, lengua, raza y nación, que habrán de experimentar vida, pero para perdición eterna. Pero será otro día. Correcto. Después de muerte, ¿se podría decir que hay memoria para los muertos sobre las cosas que ocurren en la vida? ¿Habrá memoria? ¿Tendrán noción de las cosas? Vamos a leer el Salmo 6.5. Vamos a leer, a ver qué nos dice Salomón en este precioso salmo. Salmo 6.5 nos dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Esto es interesante. Dios está llamando a la razón. Dios está apelando a nuestra facultad de voluntad. No hay voluntad, no hay razón, no hay deseo, no hay vida, no hay aspiración. Estás literalmente desconectado, desenganchado. Cuando tú llegas muy cansada a casa y duermes, comes, de pronto te tumbas a hacer la siesta, y pasa 1 hora, 2 horas. Cuando te levantas y ves el reloj, dices, oye, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Y tal vez tu madre, tu hermano, dicen, oye, vinieron a buscarte, el teléfono no sonó. Y tú dices, oye, no me he dado cuenta. Claro, no te has dado cuenta porque estabas dormida. Y allí en el sueño, mientras duermes, no hay pensamiento alguno. Ese elemento, esa es una forma de que Cristo Jesús llama, denomina la muerte. Dormir. Y cuando dormimos no nos enteramos de nada. O sí de algo. De nada, Mari Carmen, de nada. De nada, porque a mí lo puedo corroborar porque a mí me pasa lo mismo, yo no me entero de nada cuando duermo. Espero que mis queridos jóvenes también lo puedan entender de esta forma. Claro. Y una otra pregunta sería, ¿dónde estarán los muertos cuando regrese Cristo? Pues sencillamente vamos a leer Juan 5:28 en el Evangelio de San Juan. Es una pregunta muy interesante, porque si cuando morimos y fuimos buenos, fuimos al cielo, ¿a quién va a venir a Jesús a buscar? ¿A quién va a venir a Jesús a tomar? ¿A quién va a venir a dar galardón? Juan 5, vamos a leer Juan 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de la condenación eterna. ¿Qué dice el texto? Porque viene la hora cuando todos los que están en el sepulcro, en el Hades, en el Abadón, según el nombre de las lenguas antiguas, todos aquellos que están en la tumba. Recordemos
Juan 11, ¿verdad? Cuando Jesús quiere resucitar a su amigo Lázaro, que vivía en Betania con sus hermanas. Lázaro fue muy bueno, fue aún más amigo de Jesús. ¿Qué debió haber dicho Jesús? Lázaro, baja del cielo. Fuiste muy bueno, te has muerto, has ido al cielo. Pero nunca Jesús dijo esa palabra, nunca la expresó. Esa creencia de orden popular ha sido inventada por uno que sabemos quién es, ¿verdad? El archienemigo de Dios. Desde el jardín del Edén le dijo a Eva, no moriréis, seréis como Dios. No moriréis. Y esa mentira a través de la historia la ha ido perpetuando Satanás en la creencia popular. No moriréis. Pero la palabra de Dios me dice de que ha llegado la hora cuando todos los que están en el sepulcro, en la tumba, oirán su voz. Aún así, llega a decir Jesús en San Juan 11, Lázaro, sal fuera. Lázaro, ven aquí. ¿Verdad? No le llama a que baje del cielo, no le llama a que suba del infierno, no le llama a que venga de la nada. Le llama como un ser personal en el cual hay vida, porque el dueño de la vida, Cristo mismo, le invita a salir fuera. Y esto es importante, ¿bien? Es muy importante tenerlo muy en cuenta. Luego, ¿qué pasó? ¿Qué podría decirnos acerca de David? ¿Qué pasó con David cuando murió? Bueno, miremos Hechos 13:36. ¿Qué pasa cuando David muere? Pues te cuento, Mari Carmen, de que va a pasar lo mismo cuando David murió, que pasará contigo, conmigo, con nuestra abuela o con nuestros padres ya fallecidos. Leamos Hechos 13:36. Hechos 13:36. Y dice la palabra de Dios así. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Si dormir es meramente, sencillamente descansar, reposar y no morir, ¿cómo a uno que se duerme lo entierran con sus padres? Y aún más dice de que vio corrupción. Entendemos pues, como decía Jesús en Juan 11:11, que para él el nominativo dormir es estar muerto. Y la Biblia frecuentemente lo usa, los durmientes. Aún más cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, le dice de que la niña no está muerta, sencillamente duerme la niña. Entonces mirad, David durmió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. David fue al cielo, la palabra de Dios tendría que decirlo. David en su capítulo, en el Salmo 51, David hace toda una apología del arrepentimiento. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Cuando David muere en paz para con Dios. Pero ¿ha ido al cielo? No, la palabra de Dios me dice otra cosa. Cuando yo muera, esperaré en la tumba que Cristo me resucite. Esperarás en la tumba que Cristo te resucite y Él traiga galardón para bien o para mal, según hayas hecho. Luego eso quiere decir que tanto David como las demás personas que mueran duermen, están aquí con nosotros. ¿Están con nosotros? No han subido al cielo ni han ido al infierno, ¿verdad, Ni han pastor? ido al infierno, ni han ido al infierno. Correcto. Pues, ¿me podría explicar un poco también cuándo van los muertos al cielo o al infierno? Ya. Vamos a leer Mateo 25:31. ¿Cuándo van los muertos al cielo o al infierno? Mateo 25:31. Está hablando de la experiencia de paga. Está hablando de la venida, pero de una experiencia, de una confrontación. Mateo 25. Vamos a leer Mateo 25 del 31 al 34. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino que os tengo preparado desde antes de la creación.
Y comienza a manifestar una lista, un listado de cosas, de circunstancias, de momentos, donde tú debiste haber ejercido una fe, pero de manera práctica. La pregunta entonces es, ¿cuándo van los justos al cielo y los impíos al infierno, a la perdición eterna? ¿Cuándo van? En el mismo momento que venga Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cuándo? ¿Cuando te mueres? No, la palabra de Dios me dice, cuando venga Cristo en gloria y majestad, revestido de poder como Rey de Reyes, Señor de Señores. En su segunda venida, llamará a la vida a los muertos justos de todas las épocas, de todas las naciones. Hasta entonces, dormiremos en el sepulcro. No hay más. Dormiremos en el sepulcro. Maravilloso, pastor. Pues hay un texto bastante controvertido que se ha discutido a lo largo de la historia, y es sobre el ladrón de la cruz. ¿Se acuerda, verdad? Que claro, cuando Jesús le aseguró que ese mismo día estaría con él, estaría en el cielo. O sea, ¿qué puede decirnos acerca de este texto? O sea, cuando Jesús le dice al ladrón que de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el cielo. Queridos amigos televidentes, querida amiga, en realidad quiero decirte de que es un texto maravilloso, pero bastante controversial. ¿Y por qué digo controversial? Porque en realidad en el griego koiné, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, en realidad no había signos de puntuación y las letras estaban seguidas. Fue los traductores con el tiempo que comenzaron a colocar signos de puntuación, ¿verdad? Ahora, creemos sinceramente, siendo sinceros con el texto, creemos de que el texto en su puntuación ha sido errado en el signo de puntuación. Porque es verdad, dice aquí Lucas 23, 42 y 43. Dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Aparentemente Dios hace una promesa, Cristo hace una promesa, y esto es verdad. Dios no es hombre para que se desmienta, y nunca te engañaría, nunca me engañaría. Ahora, el problema es la coma. De cierto te digo hoy, allí debería ir la coma. No en de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la problemática? La palabra de Dios me dice de que Cristo muere un viernes en la tarde. ¿Y cuánto tiempo pasa en la tumba? Dice de que al tercer día resucitó. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y que el primer día de la semana, el día domingo, vinieron las mujeres con ungüentos, vinieron a buscarle para tomar su cuerpo. Cristo resucita el primer día de la semana. ¿Sería que Jesús en la cruz estaba engañando al ladrón? Jesús iba a estar en la tumba, iba a estar enterrado. Aún más el mismo Jesús dice en algún momento a sus discípulos que así como fue dada la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez, él estaría 3 días en la tierra. Destruid este templo, dijo Jesús, y al tercer día lo reconstruiré. Al tercer día yo lo repararé, yo lo levantaré. Destruid este templo. ¿Engañaría a Jesús? Nuevamente pregunto. Al ladrón en la cruz no le engañaría, porque ni el mismo Jesús subió en ese mismo día. Aún más, llega a decirnos la expresión. Vamos a leer allí Juan 20:17. Vamos a leer Juan 20:17, un texto interesante. 20:17 dice, Jesús le dijo, María de Magdala, es un texto maravilloso, lo podéis leer en vuestros hogares. 20:17 de San Juan, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús estaba diciendo la verdad. Estaba resucitado el primer día de la semana, el domingo muy de mañana. Van las mujeres a verles. Jesús le prohíbe a María que lo toque. Es decir, Jesús no se había movido de su tumba. El verdadero hombre, el verdadero Dios hecho hombre, estaba allí en la tumba hasta que el Padre, con el poder del Espíritu, le levanta. Estaba allí
Pudo estar en el día de la crucifixión, en el día de la muerte, que fue el viernes. Pudo estar en el paraíso celestial. Pudo estar en el reino de los cielos, contemplando a su Padre, a sus ángeles y al pecador en la cruz que vino con él. No. Por eso decimos de que el problema está en la coma. De cierto te digo, hoy, de manera futura, estarás conmigo un día en el paraíso. Claro. Yo te lo aseguro. Pero no le dice estarás hoy. No podría estar, porque esa interpretación contradice cierta y frontalmente la experiencia de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no me engaña. No me engaña. Muy buena explicación, pastor. Muy buena. Y creo que les va a ayudar mucho a nuestros jóvenes a entender ese texto tan controvertido. Pero se les dijo a Adán y a Eva, no moriréis. ¿Qué significa esto, pastor? La primera mentira del diablo y la mentira que ha sido perpetuada. No moriréis. Génesis 3:3. Vamos a leerla un poco de aquí de parte de la Biblia. Porque la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás, tomando una verdad, la revierte y la convierte en una mentira, porque Dios había hecho, de todos los árboles que hay en el huerto podéis comer, pero yo me reservo uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese ni lo toquéis, de ese no comáis. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, esto nos ha dicho Dios. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él ni le toquéis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es la primera mentira que fue colocada en este planeta y ha sido perpetuada por el lenguaje común de las personas, por una tradición, ha sido perpetuada. No moriréis. Y la mayoría de confesiones cristianas creen esto. Te mueres, eres bueno, vas al cielo. Te mueres, eres malo, vas al infierno. De manera automática. Si esto es así, ¿a quién vendrá a buscar Cristo cuando venga? ¿A quién? No tiene sentido. Porque ya todos se han ido, ya todos deben estar con Él. Todos deben estar disfrutando de las bellezas y del pago de la gloria en el cielo. Bien. Pues nada, muchas gracias, pastor, por este bello mensaje que hemos escuchado. Gracias a ti y a tu invitación. Y a ustedes, queridos jóvenes, gracias por estar allí con nosotros. Esperemos que les haya servido de mucho esa bella palabra de vida. Les esperamos en el próximo programa. Hasta luego.